televidentes. Aquí estamos en su espacio Balance Financiero y ya estamos pues llegando a diciembre, ya va avanzando el año y pues todas las actividades y los compartires de diciembre son lo que digamos está a la orden del día. Con ustedes estamos todo su equipo, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez, Francisco Canahuate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canahuate. Cuánto gusto volver al aire para los televidentes, principalmente en momentos donde tenemos que transmitir nuestra solidaridad con el país porque es el país entero que se ha visto perjudicado con la tormenta, el exceso de agua de la semana del pasado sábado, el pasado fin de semana completo. Y nosotros, pues, dentro de las atribuciones de Balance Financiero, nos tomamos la libertad de llevar nuestra solidaridad y expresar nuestra conmoción por tan lamentables acontecimientos cuyos reductos todavía están vigentes y serán objeto de consideración en nuestro espacio. Saludo con mucha deferencia a don Francisco Canahuate y a Alcedo Ramírez, que está a mi izquierda, está a mi derecha, pero a la izquierda de los televidentes. Gracias, Hermógenes, Juanita, Francisco. Amigos televidentes, sin lugar a dudas que tenemos que unirnos a esas expresiones de Hermógenes porque ha sido muy penosa la situación vivida por muchos dominicanos. Nos unimos a la invocación a Dios para que le lleve el consuelo a todas las familias y que logremos normalizar la situación en poco tiempo. Como siempre, vamos a tratar muchos temas en Balance Financiero, en los diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contador y finanzas, y cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Recordarles que me gusta siempre llevarles un pensamiento. Estamos a fin de año prácticamente y lo que se impone ahora, como explicó Juanita en un programa anterior, es ir recogiendo los bates, ir preparando mentalmente de lo que ha sido el año, lo que hemos logrado y lo que ha quedado pendiente para el nuevo año. De todas maneras, bienvenido a su versión de Balance Financiero y lo dejamos con el colega y amigo Francisco Canahuate. También el pasado viernes hubo una actividad comercial extraordinaria. Debemos evaluar un poco los resultados de esta y esa solidaridad manifestada con el pueblo dominicano, con Haití y con Puerto Rico, porque se convirtió en una tragedia internacional. Nos suscribimos también nosotros a ella. Y hay un efecto económico dentro del dolor social y humano, que también debe ser objeto de análisis, balance financiero, o sea que no es un tema ajeno a nosotros. Totalmente, y con esto de un tema internacional, no solamente por las personas de otras nacionalidades que estuvieron involucradas, sino también porque esas imágenes, ese muro, ¿verdad? Y esa tragedia, pues dio la vuelta al mundo y habían personas que están en diferentes países que enviaban fotografías y noticias de cómo pues nuestro país estuvo en el ojo de todos los países por esta tragedia, con el que vamos a ver en nuestro próximo segmento, pero definitivamente hubo muchas pérdidas humanas, económicas, y dejó al descubierto muchas de esas realidades que tenemos pendientes. Nosotros volvemos, no se muevan. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias
sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí, aunque el tema ha sido tratado con demasía en los diferentes medios de comunicación y en los diferentes sectores, tanto oficiales como en la vida social, es necesario que en Balance Financiero pues dediquemos algunos minutos a tratar el tema de esta vaguada, estos aguaceros. Siempre tienen un nombre cuando son amenazas. En esta ocasión que fue realidad, oíamos que la amenaza de ciclón 021, un número, esperando ponerle un nombre, ni siquiera llegó a esperar el nombre. Llegó, estaba anticipado, no fue sorpresivo, no fue nada introspectivo que llegó súbito. Durante más de 4 o 5 días se estuvo anunciando de que iba a superar el evento del año anterior, de noviembre anterior, en cuanto a cantidad de milímetros de agua. Y sin embargo, no obstante estas advertencias, pues los efectos han sido devastadores. Quizá la mayor devastación a que podamos aludir se llama 30 vidas contabilizadas al momento de producir balance financiero que ya no están. Entre ellos, puertorriqueños. Entendemos que había 4 puertorriqueños que venían al país en actividades familiares, vamos a llamarlo así, y también se citan 2 ciudadanos haitianos, el resto serían dominicanos. En la medida que pasen los días, tal vez aparezcan nuevos datos. Esperamos que no haya más pérdidas de vida, pero en realidad el año 2023 está cerrando, está avanzando con unos récords que no quisiéramos, porque comparamos esto con la continuidad que va para 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania, la situación ahora de Israel y la Franja de Gaza, más este evento nuestro, sin incluir unos videos que andan por ahí de Dubái y un temblor en Asia, pues digamos que estamos en una advertencia universal. Sí, Hermógenes y amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas el tema de el cambio climático en sentido general y los fenómenos atmosféricos que nos están atacando, que estamos sintiendo aquí digamos en toda la región del Caribe, sin lugar a dudas demuestran que de alguna manera el clima ha cambiado, de alguna manera los efectos climatológicos están causando muchas dificultades, muchos problemas. Me refiero a nuestra zona, porque es la que vivimos y donde tenemos nuestra audiencia. Entonces, en sentido general, ya hay gastos, digamos, impacto, pérdidas superando los 6.000 millones de pesos, lo que quiere ya contabilizada fundamentalmente en aspectos de vehículos y de cosechas o de productos del agro que han sido afectados por la lluvia. Esto sin contabilizar, porque no tiene valor la pérdida inmensa de vidas humanas. Solamente con la pérdida de una persona prácticamente es imposible asignarle un valor. Sin lugar a dudas también debemos decir, ¿por qué no? Porque es el momento. Siempre en materia de crisis nosotros pensamos que son momentos ideales para buscar, para revisar las debilidades que tenemos, que debemos tener en materia de detectar
los posibles fenómenos adversos, prepararnos para ello y lo más importante, porque si hay detección y si hay preparación, pero no hay respuesta a un fenómeno adverso, prácticamente no estamos en nada, porque hay que cerrar el ciclo y el ciclo se cierra cuando ocurre una catástrofe de esa naturaleza. Tenemos un plan, un procedimiento de respuesta que sea rápido, efectivo, eficiente, de tal manera que el sufrimiento que reciban los dominicanos se minimicen en todo lo que sea posible, porque sin lugar a dudas son efectos muy negativos para aquellos dominicanos que son más vulnerables, más pobres y podríamos decir lo que prácticamente reciben las penurias de todos los problemas que acontecen en República Dominicana. Así que confiamos en Dios que el gobierno, como lo está haciendo con la ayuda del sector privado y de los organismos internacionales que puedan concurrir en nuestra ayuda, tomen todas las medidas prontas, apropiadas, en el tiempo preciso, porque cuando una persona ha sufrido los embates de un evento catastrófico, prácticamente no tiene tiempo para esperar que vayan en su ayuda. Así, con esa reflexión, yo le paso al amigo Francisco Canavate, que seguramente nos va a complementar con sus ideas y comentarios. Son dos partes. Mitigar las necesidades surgidas de la catástrofe. Y dos, iniciar un proceso de saneamiento de la vía de canalización de las aguas. Aquí hay claramente un problema de carácter técnico y de planeamiento urbano. En la medida que se va edificando, en la medida que se va pavimentando las calles, en la medida que los desagües se tapan o resultan insuficientes, vamos a ver la repetición de estos eventos. Entonces parece que hay la necesidad nacional, no solo del gobierno, sino de toda la colectividad, de un plan de mediano y largo plazo, donde se comience a solucionar el arrastre de las aguas al mar. He escuchado que el agua toma su cauce hacia el mar. En el caso de la ciudad capital, norte-sur. Entonces, cuando obstaculizamos el tránsito del agua con obra este-oeste, comenzamos a crear problemas de manera que pueden evitarse. Y se han hecho las advertencias del lugar en su momento, antes de iniciar las obras, y no se ha hecho caso. Entonces parece que es tiempo también de escuchar a los especialistas y que una obra no sea por un capricho, porque debe ser por aquí, sino por donde convenga y no dañe el flujo normal de las aguas que caen. Porque a medida que siguen cayendo más volumen, vamos a ver más desnuda la realidad de la pobreza que tenemos, pero también de la falta de planificación. No hay recursos para hacer todas esas obras al mismo tiempo, pero se puede hacer un programa y comenzar por partes. Si se va a bajar de la Máximo Gómez al mar, que se tome esa primero. Si se va a bajar otro desagüe amplio de la Tiradentes al mar, que siga y así sucesivamente. Y planeamiento urbano también tiene un rol que jugar en esto. Y ahí hay varios temas. Definitivamente tenemos que preguntarnos por qué esto pasó. Ciertamente, como dice Alcedo, está lo del cambio climático. Vimos que el año pasado ya hubo un evento similar y van a seguir estos eventos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, vamos a mitigar lo que ha ocurrido, pero tenemos que prevenir. No podemos estar todos los años con una situación parecida ni siquiera a esta. Y ciertamente el planeamiento en sentido general es importantísimo. Por eso a veces hay
regulaciones que dicen, mira, no se puede construir más de un cierto nivel, necesitas respetar estos linderos, necesitas, o sea, todas esas, ese planeamiento que hay no es en principio solamente para poner trabas a hacer cierto tipo de construcciones, son regulaciones que dicen, mira, hasta este nivel tiene capacidad este territorio. Tenemos que tenerlo así para garantizar eso mismo, la seguridad, pero el agua también a todo el mundo, todos los servicios públicos que estén garantizados en una demarcación particular. Entonces, es importante que todos escuchemos, primero que se hayan las regulaciones que tienen que hacerse, que se respeten, que se hagan respetar, no pensar que esto existe por nada, que se escuche, como dice don Francisco, que importante es escuchar, ¿verdad? Escuchar a aquellos que pues tienen experiencia en el tema para que no vuelva a ocurrir una catástrofe como esta. Y quería solamente agregar también a la reflexión, por eso empezaba diciendo que hay realmente muchas variables que entran en esto, es la educación también del ciudadano. Educación para evitar el cambio climático, para mitigar ese cambio climático que viene con la menos utilización, por ejemplo, del plástico, dónde van los desechos, todo eso es importante que también nosotros pues lo tengamos, porque la parte de educación va a ser también fundamental para evitar que algo como lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, en este año y el año anterior, pues vuelva a ocurrir. Cuando ocurrió el ciclón David, que aún éramos imberbes, sobre todo en materia financiera, como estudiantes, y luego el ciclón George, se enfatizó en lo que es los seguros, los coaseguros y los reaseguros. Entonces, en los términos financieros, en los términos de auditoría, uno de los puntos nodales y que pueden exponer la empresa y que por tanto se hace énfasis es en la calidad de las pólizas de seguro, la cobertura que tienen estas pólizas de seguro. CADOAR, que es la Cámara de Aseguradores y Reaseguradores del país, acaba de estimar en más de 1.000 millones de pesos el impacto de la tormenta sobre las reclamaciones que han ido surgiendo y que van a surgir. Mientras tanto, el ministro de Agricultura acaba de estimar en más de 5.000 millones de pesos las pérdidas agrícolas. Entre tanto, nosotros en el Distrito Nacional estamos expectando los más altos entaponamientos o taponamientos que podamos haber entendido. Nosotros creíamos que los ocurridos, o sea, el estándar de vida que llevábamos sobre la circulación vehicular era atípica, pero no, lo atípico es ahora. Nunca pensamos que había espacio para un incremento. Y en realidad hay que estar preparado para a partir de mañana lunes, cuando ya todas las escuelas posiblemente reanuden, aquellas que están físicamente en disposición de alojar estudiantes, pues una complejidad mayor en el tránsito. Y mire, Hermógenes, para concluir la idea y redondearla, es precisamente yéndonos a una sección en particular por donde se sintió más los efectos de la lluvia del fin de semana, fue en la zona suroeste, prácticamente todo el suroeste, que son comprendidas entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, toda la zona fronteriza hasta Asua. Es decir, que hubo un efecto muy importante en zonas agrícolas que, si bien es cierto, no sufrieron en pérdidas humanas, por lo menos, como decía Francisco, las aguas se encargaron de inundar, de anegar muchos cultivos, y eso precisamente es lo que lleva ese impacto de una pérdida de más de 5.000 millones de pesos, porque siembras, por ejemplo, de plátanos, de habichuelas, que se habían realizado recientemente, fueron prácticamente arrasadas por las inundaciones que ocurrieron desde Asua
hasta San Juan, La Frontera y desde Barahona hasta Dajabón. Es decir, que en sentido general las aguas se encargaron, si no por los vientos, por lo menos las inundaciones, de anegar prácticamente todos los campos del suroeste del país, y confiamos en Dios que el gobierno tome las medidas necesarias para resarcir y de alguna manera volver a una producción agrícola dinámica. Tenemos que ir a una pausa. La doctora Juanita Canahuate se va a encargar de abrir el próximo segmento porque tenemos muchos comentarios relativos al impacto de este fenómeno sobre la economía dominicana, y cual si COVID-19 se tratase, ya se está hablando del teletrabajo formal en República Dominicana. En el próximo segmento, que implica a la empresa, abordaremos este tema. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y a propósito del tránsito, de todos los problemas, y como Hermógenes nos decía, pensaba que el tráfico no podía estar peor, y ahora me doy cuenta que sí, que había posibilidades. Espacio para crecer. Espacio para crecer, que lamentablemente no podemos decir oportunidades de mejora, porque no es una mejora, pero había, es posible siempre, ¿verdad?, que sea pues peor o más complicado. Y esto a propósito del teletrabajo y esa posibilidad que existe, que la vimos mucho durante todo el tiempo del COVID, que bueno, el teletrabajo era la regla, la excepción era la presencialidad. Entonces, el teletrabajo, luego que regresamos de pandemia, pues se volvió a la presencialidad, porque también se ve que tiene sus limitaciones, o eso es lo que se ha visto. Y ahora pues vuelve a este tema con fuerza en República Dominicana para ver cómo podría ayudar a la situación actual. Hablaba con un empresario, Juanita, y demás compañeros, tanto Francisco Alcedo y televidentes, y le decía, pero mira, vamos a resolverlo de la siguiente manera: convoca a tu asesor informático, a tu TI, para que en una reunión coordinemos, busquemos la solución. Y me respondió Alcedo, me dice, oye, yo quisiera eso, pero es que estamos en una época donde todo el mundo quiere resolverlo por internet, quiere resolverlo de manera virtual. Ya nadie quiere desplazarse de un lugar a otro. Incluso para reclutar personal, las personas, los candidatos, están valorando a igual nivel el orden salarial con el de la ubicación del lugar de trabajo, el tiempo y el costo de desplazamiento.
Esa conversación fue antes de la tormenta esta que hemos estado comentando en el segmento pasado y que es ocupación de la vida nacional por todo este tiempo, porque eso no se va a olvidar. Cuando hay que declarar 3 días de duelo nacionales porque ha habido un evento trascendental. Entonces, eso me lleva a pensar cuáles fueron los resultados, no solamente del teletrabajo, sino de la teleeducación durante el COVID-19. Nosotros que hacíamos balance financiero, cada uno desde la casa, estábamos ansiosos de vernos. En el orden internacional, y poniendo como pinceladas así sobre el tema, en el orden internacional, mi hija Dolis ahora es que está yendo 2 días a la semana a la oficina. Eso es en Washington. En Miami están a punto de desmantelar la oficina porque todo el mundo se quedó, todo el mundo compró un escritorito, puso su señal, su conexión y está trabajando remoto. Hay una tendencia aparente, no solamente por reducción de costos, sino por logística, al teletrabajo. ¿Y cómo República Dominicana se niega, Garcedo? Sí, miren, compañeros de panel, amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas que el tema del trabajo y del teletrabajo, el trabajo a distancia, es uno de gran importancia hoy en día, que debo aclarar a los amigos televidentes y radioescuchas que es una situación que a nuestro humilde entender viene arrastrándose desde el año 2016, 2017, antes de la pandemia. Es decir, los problemas, las situaciones relacionadas con el mundo laboral, el mundo del trabajo, es algo que ya en el mundo de la informática veníamos preparando unos 2 o 3 años antes de la pandemia. Quiero decir, en esta etapa en que estamos. Pero ¿cuál es la situación que encontramos cuando vamos a irnos a un ambiente donde la mayoría de las personas trabajan a distancia? Y es que las empresas, las organizaciones, los departamentos gubernamentales no se han preparado a formular todos sus procesos y procedimientos de trabajo, tomando en consideración que la mayoría de los empleados van a estar, o un alto número de ellos van a estar ausentes del lugar de trabajo. Entonces, se requieren nuevos procesos de trabajo, nuevos procedimientos, nuevas medidas de control, accesos rápidos por internet, redes que prácticamente cubran toda la empresa, pero también la conexión con los hogares de los empleados. Y el tema de seguridad es vital, porque no es lo mismo en un búnker, en una empresa, con todos los recursos, tú poner firewalls, es decir, dispositivos de seguridad para impedir los accesos no aprobados a las redes, que prácticamente un usuario en su casa, donde no tiene ninguna medida de seguridad en su laptop, en su PC, para acceder a la red de su empresa. Entonces, finalmente, si a eso le añadimos, amigos televidentes y radioescuchas, la cantidad de dominicanos empleados hoy en día que cuando llegan a sus casas encuentran o un tremendo apagón, no tienen UPS, no tienen inversor, y prácticamente podríamos decir que la situación, en vez de ayudar al proceso de trabajo, podría convertirse en caótica. Le pido que me disculpen, no estoy poniendo una situación alarmista, sino realista, en el sentido de que muchas veces, dada la extensión de la globalización, nosotros vemos ambientes de teletrabajo en en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón, donde prácticamente todos los problemas hogareños y de otro tipo han sido resueltos. Y vemos que todo marcha muy bien. Pero en República Dominicana debemos acordarnos que tenemos todavía varias etapas que recorrer, algunas tareas pendientes, y yo pienso que el teletrabajo se va a realizar en República Dominicana como hemos hecho muchas otras cosas, de a poquito, viendo qué empresas, qué organizaciones, y dentro de una misma empresa, cuáles departamentos pueden trabajar a distancia y cuáles no. Es decir, que a nuestro humilde entender, todavía estamos un poquito distantes de que el teletrabajo sea una realidad. Y según mi humilde criterio, hoy en día todavía los problemas de falta de trabajo son más importantes que los problemas de cómo trabajar y desde dónde.
don Francisco. Y otro elemento, la seguridad de la información. Un colaborador que reside en un lugar inseguro puede ser víctima de que le roben el equipo que la empresa le suple. Con toda la información. Pero es un punto importante y lo que dio pie al comentario es el tránsito, las dificultades para llegar al lugar de trabajo. Pero también está la parte normativa. El código laboral debe ser adecuado, debe ser actualizado para reconocer esta realidad. Bonito. Sí, sí, totalmente, y concuerdo mucho con los comentarios y las limitaciones que señalaba Alcedo, que todavía tenemos, y cada país pues implementa lo que le permite su realidad. Y si ciertamente hay muchos que pueden hacer sus reuniones virtual, hay un alto porcentaje de la población en el que es extremadamente complicado por la falta de energía eléctrica a veces, por las conexiones a internet que no son las mejores, como señalan el aspecto de seguridad que también se tiene que tener en cuenta, el hecho de la cantidad de gente que no tiene un espacio donde realmente se puede concentrar en su casa, donde varias personas pues están en un espacio limitado, donde si pensemos que no es una sola persona en teletrabajo, sino varias que tendrían que estar en teletrabajo. Creo que todavía tenemos algunos temas pendientes si queremos que el teletrabajo sea a nivel macro, que no sea solo para un segmento pequeño de la población y que se sienta en el tráfico, porque ciertamente si solo es un pequeño porcentaje, pues no vamos a sentirlo tanto. También con eso del tránsito esperemos que todos estos ampliaciones de metro, teleférico, pues eso ayude, que me parece que con la realidad actual, pues esas son soluciones más inmediatas y realistas. Y asumir la cultura de la responsabilidad, que en los países subdesarrollados, los latinoamericanos, se juega mucho con el tiempo. Entonces la disciplina sería básica cuando usted se está supervisando usted mismo. Tengo la experiencia y toqué, a ver si sensibilizaba a la doctora, el tema de la teleeducación, porque lo asocio y en realidad lo es, son familias. Y tengo la experiencia de personas que se conectan en la universidad para recibir la docencia vía virtual, pero están en la cocina armando la cena y la clase corriendo, pero está presente porque dice en el chat que Francisco Canahuate está conectado y que Josefa Canahuate está conectada, pero Josefa Canahuate yo la vi en la cocina armando la cena para Francisco Canahuate. Entonces la responsabilidad y la disciplina priman, lo cual es una cultura que hay que vender, camino a la formalidad, Alcedo. Sí, sin lugar a dudas, como tú mencionas, vamos a ceñirnos ahora a la parte de la educación, como tú dices. Ahí también tenemos buena experiencia, ahí también los resultados pueden ser muy disímiles, porque hay hogares donde se puede acceder sin ningún problema, como decía Juanita, a la teleeducación y al teletrabajo, pero hay otros, imagínate 2 o 3 personas que trabajen en una misma familia y cada una tiene que acceder a una empresa diferente para conectarse al trabajo, lo mismo a la universidad. Es decir, muchas veces la realidad es que no existen las facilidades en el común de las personas y por ende nosotros pensamos que el alcance todavía tenemos muchas otras cosas que ir resolviendo. Como decía anteriormente, a mí me preocupa más la falta de trabajo bien remunerado, que desde dónde vamos a trabajar. Para el dominicano, que se acomoda bien a todo, lo importante es tener un buen trabajo que le permita pagar sus facturas, aunque tenga que trasladarse, y debemos sí hacer un esfuerzo de coordinar mejor los horarios de la entrada del trabajo, la salida, entrada y salida de escuelas, que eso a nuestro humilde entender es lo que dificulta la cosa, y por amor de Dios debemos usar más el transporte público.
Sí, totalmente. Y la teleeducación, tengo que decir unos minutitos que definitivamente es vemos cómo fue el resultado, que hubo muchos, sobre todo a nivel básico, que realmente no se avanzó. Y como profesora entiendo que tiene unas limitaciones porque me tocó la virtualidad también. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa y volvemos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hay impactos que son psicológicos, Francisco. Tú sabes lo que sucede, que en el último semestre el precio del dólar ha estado bordeando el 57 por 1. Y había tranquilidad hasta la semana pasada porque estaba, déjame ver, específicamente la venta estaba a 56.98. ¿Cuánto le faltaba para 57? 56.98. 2 centavos. 2 centavos. 2 centavos. Entonces el impacto psicológico de tener que anunciar de que ya el Banco Central lo deslizó al 57.06, 6 centavos sobre 57, da la impresión de que cambió la cosa, de que se devaluó el peso y que vamos camino a los comentarios que hemos hecho acá, de que en este periodo pues se aprovecha y esa administración se rueda un poquito hacia arriba. Pero son 8 centavos con relación a la semana pasada, Francisco. Así mismo es. Y esos 8 centavos van a impactar en las importaciones, porque para fines del cálculo del impuesto en aduana se toma en cuenta la tasa de cambio. Y también para fines del ITEVIS, porque suben los precios un poquito. Y mientras más altos están, como es a valor en el impuesto, sí, también crece el ITEVIS. Quiere decir que fíjate cómo se interconectan las variables. Sí, la banca comercial no le hizo caso a los 8 centavos y mantiene invariable su tasa, pero ya la semana laboral lunes tenemos que esperar también una señal de la banca comercial o la recepción de esa señal por parte de la banca comercial, Alcedo. Sí, sin lugar a dudas que estamos en una época del año donde cualquier aumento, como decía Francisco, impacta en los precios, pero pienso que son medidas que se van tomando para ir ajustando la situación al fin de año, a la rendición de cuentas, y el Banco Central también conoce sus planes, sus metas de lograr tal nivel de tasa de cambio, tal nivel de inflación, tal nivel de devaluación. Entonces nosotros pensamos que esto sigue siendo una especie de manejo administrativo o administrado de la tasa de cambio y de las tasas de intereses, que sin lugar a dudas, a nuestro humilde entender, no tienen esa presión
y quizás sí sea, como dice Hermógenes, la percepción. Es decir, que la presión que está recibiendo en este momento la tasa de cambio es una presión psicológica más que real. ¿Cuál sería el impacto en la economía, el hecho de que esté administrada la tasa de cambio? ¿Qué quiere decir una sobrevaluación del peso, una posible sobrevaluación del peso? Pero ¿qué impacto pudiera tener si Rafael Leónidas Trujillo Molina lo mantuvo 30 años, mantuvo una paridad cambiaria durante 30 años y Balaguer 12? Lo primero es que no había libertad en los primeros 30. Había una economía centralizada y planificada. Recuérdate que hasta los años 90 aquí no había libre importación ni libre convertibilidad. Exacto. La economía dominicana se abre al mundo exterior y a la globalización y entramos en un mundo diferente. O sea, no podemos etiquetarlo con los nombres de esos gobernantes, sino con la política que regía y la legislación que gobernaba entonces. ¿Y hasta dónde la patria, el honor de la patria se lacera cuando tú dices que un yen está al 140 por 1 con relación al dólar? No, esa es una discusión, Hermógenes, amigos televidentes y compañeros de panel, que viene de muchos años. Eso es lo que hablamos del fetichismo de la moneda, se hablaba desde el siglo XIX relacionado con la preocupación de las tasas de cambio, cuando lo importante a nuestro humilde entender es los precios de paridad. Es decir, nosotros pensamos que de alguna forma lo que hay que cuidarse es que la moneda que circule en determinado país, qué poder adquisitivo tiene, qué nivel de vida garantiza a sus ciudadanos y qué se puede comprar con ese dinero. Ya lo otro, nosotros somos de los que nos remitimos a la economía real, y de ahí la importancia de que República Dominicana siga resolviendo sus problemas de agricultura, de ganadería, de turismo, que es un servicio, y logremos precios competitivos que nos aseguren un flujo de moneda fuerte de ingresos en República Dominicana y que podamos entonces solventar nuestras necesidades sin presionar mucho la tasa de cambio ni los indicadores de inflación. Es así, y un indicador también pudiera ser, y yo no sé si Juanita, que tiene que ir mucho al supermercado y se acaba el segmento, caramba, pero comprar un hamburger en Santo Domingo y comprar el mismo hamburger en Francia sería un indicador de que hay un cambio en el precio, que están iguales los precios. Sería un indicador de precio justo y de valoración justa de la moneda. Bueno, está casi con lo yo creo que en Francia es más caro. McDonald's, que dicen que... Exacto. Yo no quiero decir McDonald's para no hacerle promoción. Casi, sí, pero que comparar, ¿verdad?, en diferentes países. Sí. Pero definitivamente que no solamente se ha sentido una inflación en República Dominicana, hay una gran inflación también en Francia y sobre todo en los productos alimenticios. O sea, que lo que nosotros vemos aquí sí nos preocupa, pero vemos que una gran parte es también de lo que viene de fuera. Pero tengo entendido que el salario mínimo en Francia es más de 1.200 euros mensual. ¿Y cuánto costará rentar un apartamento? Depende de dónde. Exacto, está en la media. En la media, no te vayas a Piantini. ¿En qué ciudad? Si en París o fuera. Bueno, pero no te vayas a San José de Ocoa, vete a Santiago. O sea, ponte en el medio, ¿verdad, Alcedo? Sí. Tenemos que ir a una pausa. Esas discusiones son buenas, pero necesitamos que el reloj se detenga. El mundo de los impuestos ahora. Aquí estamos de regreso en su segmento del mundo de los impuestos. Y pues esta semana veíamos una nueva elección de un presidente, ¿verdad?, en Argentina. Y definitivamente trae propuestas con relación al área fiscal.
y trae muchísimas propuestas más, no solamente, ¿verdad?, en esa área. Y pues algunas personas preguntándose cómo pasan elecciones. Yo creo que siempre un país es soberano para decidir lo que entiende, y a veces el que está dentro del país no ve lo mismo que los que están afuera, y eso siempre es importante. Pero hablemos un poco de fiscalidad y qué nos trae y qué propuestas y cómo nosotros podemos pues aprender de esto. Mira, la propuesta política, la oferta electoral que hizo Javier Milei al electorado argentino fue fundamentalmente en un cambio radical en la extensión del gasto público que rige hoy día y el tema de la devaluación monetaria. Y él plantea adoptar el dólar como moneda nacional y una reforma tributaria profunda. Y mucha gente se preguntará, ¿y cómo, si hay tanto déficit, se plantea bajar los impuestos? Es que el déficit no surge solamente por los ingresos, sino también por los gastos. En la experiencia que viví yo en Argentina, un poco se repite. En aquel momento venía en el periódico una información, estamos hablando del año 1978, que decía, no habrá nuevo aumento de precio. Y al día siguiente el periódico traía en primera página, gas sube un 20%. Y cuando le preguntaban a las autoridades cómo era esa contradicción, decían, no, lo que pasa es que había una lista de aumento que no se había publicado todavía. Una forma de tomar el pelo a la población. Y yo también viví una experiencia cómo los precios cambiaban electrónicamente y de una tienda a otra. Un mismo producto podía estar cambiando 2.000 pesos. Y a mí me marcó un bulto de viaje que compré, que en la primera tienda estaba 34.000 pesos, el cambio 945 por 1 en aquel momento. Y yo iba caminando por la acera y veo el bulto a 36.000 en la siguiente tienda y me devolví a comprarlo en 34 y terminé pagando 38.000 por él. Quiere decir que esa experiencia que ha vivido Argentina con inflación está matizada por un asistencialismo marcado, que aquí a veces tomamos ese mismo carril que no conduce a nada bueno. El gobierno de Perón se caracterizó por las ayudas, por el populismo, por la asistencia con recursos públicos, sin disponer de los recursos endeudando el país. Y aquí se parece mucho en miniatura a aquella realidad. Pues le preguntaba a un empresario en ese momento, ¿cómo es posible que pase esto? Que viene el periódico y trae una información hoy y mañana una contradicción. Y él me dijo, usted es extranjero, aquí nosotros hicimos un cambio, el de la libertad por la seguridad. Nosotros teníamos una situación donde había muchos secuestros, donde había muchos atracos sistemáticamente, y optamos por renunciar a la libertad a cambio de la seguridad. Y ya no nos importa mucho lo que pasa. Estamos hablando del gobierno de Videla. En esta ocasión, lo que se plantea con el nuevo gobierno es todo lo contrario para tratar de controlar ese déficit. La pregunta es si hay base política suficiente para llevar adelante la reforma en un ambiente democrático. Esa sería la parte que hay por verse. Pero ciertamente la reforma tributaria, reduciendo los impuestos, siempre y cuando haya un acuerdo con el sector privado que genere los empleos que van a cesar en el sector público y las ayudas al ciudadano necesitado, podría ser exitoso, contrario a lo que mucha gente piensa. Carlos Gardel, Diego Armando Maradona, Lionel Messi, el Papa Francisco y ahora Javier Milei. Un país sui generis, ¿sí? No, y sin lugar a dudas, yo pienso, yo ahí me alineo con Francisco en el sentido de que
hay muchas voces agoreras y no podemos olvidar geopolíticamente que el cono sur, es decir, Suramérica, se ha distinguido políticamente en los últimos años porque estamos volviendo de regímenes completamente, vamos a decir, democráticos, pero de centro, y ahora nos estamos ubicando en la realidad latinoamericana y suramericana en regímenes políticos de más de izquierda que de centro democrática. Entonces, al venir en Argentina, que es un país colosal, en el sentido de que es el país más extenso geográficamente hispanoparlante. Y donde sus ciudadanos tienen un valor altísimo. Exacto, no solamente eso, pero lo hacen, yo lo entiendo, Hermógenes, fuera de, digamos, como tú dices, del venenito que pueda haber en el comentario. Sí. Es un país que tiene tantos recursos naturales que yo me imagino que por eso es que los argentinos se sienten muy orgullosos de su país. Tú habías visto, Alcedo, tú habías visto algún presidente electo, quiere decir que no ha asumido, y que ya tenga el pueblo en la calle en protesta con pancartas. No, pero lo más importante, a esa parte voy ahora. Eso es nuevo, no, eso también es sui generis, que como creatividad. Como decía Francisco, el peronismo tiene desde prácticamente desde la mitad del siglo pasado y lo que va de este siglo, es decir, más de 70 años gobernando, y conforme a los resultados de la primera vuelta, que prácticamente todo el mundo pensaba que el peronismo iba a repetir, viene a nuestro humilde entender el apoyo que le dio el expresidente Macri al presidente Milei en el sentido de apoyarlo, y eso fue lo que determinó. Pero lo que yo pienso que es interesante es, hay que darle la oportunidad al nuevo presidente con las ideas que tiene, porque no podemos olvidarnos, como decía Francisco, si bien es cierto, estábamos viendo un panorama que nos pintaba Francisco, hoy en día están ante una inflación de más de un 500%, es decir, que prácticamente los precios de los productos cambian de un día para otro y están, es decir, que se necesita un cambio. Lo que hay que ver, a nuestro humilde entender, permitir que el nuevo presidente asuma el poder, tome las medidas que son necesarias tomar, y vamos a darle el tiempo, porque lo importante es que ha obtenido importante respaldo de empresarios grandes de Estados Unidos. Por ejemplo, Elon Musk, considerado hoy en día uno de el hombre más rico del mundo, ya dijo que iba a invertir alrededor de $100,000 millones en Argentina para mover toda la producción de Tesla a ese país. Y también, no te olvides, ha obtenido el favor del expresidente Trump y del expresidente Bolsonaro, que yo pienso que son políticos de derecha y que hay que ver lo que tienen para la población argentina. Pero hasta dónde el kirchnerismo era una piedra de tropiezo para el ejercicio de la democracia en Estados Unidos, porque la emoción de la llamada de Biden al presidente electo Milei es una demostración de afecto, es una demostración de acercamiento. Hay un tema que también se prometió y me gustaría comentarlo, que es ese equilibrio presupuestario, que también promete el presidente electo Milei, de cómo, ¿verdad?, llegar a ese equilibrio, que es el que todo el mundo desea. Algunos dirán que es solamente un deseo y otros dirán es posible, es una realidad. Y nosotros estamos hablando mucho de presupuesto en República Dominicana y de ese equilibrio que debe haber entre los ingresos y los gastos. Y ese equilibrio estaría muy asociado con la coalición, que dicen por ahí los políticos que maco con cacata. No, yo pienso que lo del equilibrio que trae Juanita es muy importante, porque, por ejemplo, en República Dominicana yo mismo ya me siento preocupado, porque yo noto, de un lado, que se siente la necesidad de nuevos ingresos. Los gobiernos siempre hablan de mayores necesidades, de mayor ingreso, pero nunca hablamos de la importancia de los presupuestos equilibrados, de los presupuestos no tan solo equilibrados, sino superávit, que queden superávit para poder ampliar la riqueza del país y también hacer las inversiones sociales que tenemos por deuda social que hacerla. Pero sin lugar a dudas, a nuestro humilde entender, estamos ante una geopolítica muy interesante, y yo siempre digo
en política hay centro, hay derecha e izquierda. Y los tres, centro, izquierda y derecha, son legítimos. Y si han sido electos democráticamente y de acuerdo a el país, en este caso Argentina, por ejemplo, a nuestro humilde entender, los jóvenes tuvieron mucha importancia en la nueva elección, hay que dejar que ese gobierno ofrezca su plan, ejecute su plan y a ver cuáles son los resultados. Y ver si hay un pacto fiscal por ahí, Francisco. Exacto. La reforma fiscal está demorada, no olvidada. Hasta la próxima semana, amigos.